Hola a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Albenis Cortés de la Academia Cisco de la localidad Rafael Uribe Uribe, ubicada en el Colegio Restrepo Millán. El día de hoy vamos a hablar algunos conceptos básicos de ciberseguridad que nos impactan directamente en el tema de IoT o Internet de todo. Este currículo pertenece al curso de Connecting Things, IoT, y los estudiantes de grado décimo van a iniciar toda la exploración de estos contenidos durante la siguiente semana. Vamos a empezar a hablar acerca de cuál es el impacto que tiene IoT en términos de la privacidad. Como todos lo sabemos, a medida que nosotros nos conectemos a Internet, más vulnerables nos volvemos. Muchos de los sistemas de Internet de todo han sido diseñados para supervisar y regular personas y entornos físicos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener conectados dispositivos o sensores que se encargan de generar una alerta cuando una persona pasa cerca a un determinado lugar, cuando se abre una ventana, cuando la cafetera queda encendida, y todo eso genera vulnerabilidades que tarde o temprano van a repercutir en términos de seguridad. Nuestros datos están quedando al descubierto de las personas. La persona debe poder confiar en que la información de identificación personal, denominado PII, que se concibe sobre su persona, se mantenga segura y de manera confidencial. ¿Esto qué significa? En el momento en el que nosotros habilitamos un lector de huellas, por ejemplo, estamos dejando al descubierto información básica como nuestro nombre, nuestro número de cédula y la huella. Si esto cae en manos de personas no adecuadas, pues nos pueden estar robando fácilmente nuestra identidad. La información personal es toda información que puede identificar, que nos va a servir para contactar a una persona o que nos va a permitir localizar a una persona. Es por eso que si yo tengo en mi dispositivo activado un sistema, por ejemplo, de Bluetooth, o tengo habilitado el sistema de GPS, pues me pueden ubicar fácilmente y estoy dejando al descubierto cuáles son los lugares en los cuales yo estoy. Por ejemplo, si nosotros hacemos uso de Google Maps, él nos está generando toda la data o toda la información asociada a los lugares que yo frecuento, que visito. Y si yo tomo mi dispositivo móvil, él se encarga de decirme que a determinada hora del día yo estoy movilizándome de un lugar a otro. Esto genera un alto riesgo asociado en términos de seguridad. Para proteger a los individuos e inspirar confianza, se deben diseñar nuevos sistemas de Internet de todo, teniendo en cuenta la privacidad y la seguridad desde el comienzo. ¿Cuáles son las sugerencias y las condiciones de diseño con respecto a la privacidad? Lo primero que debemos garantizar es la transparencia. En segundo lugar, la recopilación y el uso de los datos. En tercer lugar, el acceso a los datos. ¿Qué significa cada uno de ellos? La transparencia es que la persona debe saber qué tipo de datos personales se recopilan, por qué se están recopilando esos datos y dónde se están almacenando. Esa transparencia en la recopilación y el procesamiento de los datos alivia las inquietudes y evita situaciones desagradables tanto para los propietarios como para los usuarios de los objetos inteligentes. La recopilación y el uso de los datos. Los dispositivos inteligentes deberán almacenar únicamente datos personales que resulten pertinentes en relación con la finalidad para los cuales se recopila. Los datos que ocultan la identidad de la persona deben utilizarse cuando esto sea posible. Y por último está el acceso a los datos. Antes de que se implementen nuevos sistemas, los diseñadores deben determinar quién puede acceder a los datos personales recopilados por objetos inteligentes y bajo qué condiciones si se establecen y se promueven procedimientos adecuados y definidos. La persona afectada por los dispositivos puede tener su propio criterio respecto a cómo utilizar el sistema. Para poder cubrir las cuestiones relacionadas con la privacidad, el software, el hardware y los servicios, debemos garantizar que los proveedores nos den o nos entreguen aquellos documentos que se denominan términos del servicio.
Sé que muchos de nosotros no los leemos cuando accedemos, por ejemplo, a un servicio como el de WhatsApp. WhatsApp nos advierte que nosotros estamos transfiriendo información y que podemos dejar al descubierto ciertos datos. En esta semana se ha detectado una vulnerabilidad que tiene una de las aplicaciones que más utilizamos para videollamadas, conocida como Zoom, la cual pone al descubierto información personal de las personas, valga la redundancia, todo lo que se denomina PII, y esta información en las manos equivocadas, pues puede repercutir en un secuestro de cuentas de correo electrónico o en el robo de la identidad a nivel digital. Por ello, la próxima vez que instale de nuevo hardware y software, le recomendamos que se tome un tiempo para poder leer cuáles son esos términos de servicio desde la perspectiva de la privacidad y de la seguridad de los datos. Ahora, otro de los temas que nos interesa es hablar de cuáles son los desafíos de seguridad de los dispositivos de IoT. Para ello, cada uno de los dispositivos que nosotros conectamos, aquí por ejemplo tenemos un esquema de Internet de todo, y en este esquema vemos cómo en el Internet de todo, Internet de las cosas o IoT, pues tenemos una cantidad de dispositivos que cada vez amplían de una mayor forma la red. Esa ampliación de dispositivos y esa ampliación de la red, pues repercute en términos de seguridad. Es por ello que nos recomienda que cada uno de los dispositivos de Internet de todo deben protegerse de ataques que afecten su función o permitan que se usen para fines no deseados sin algún tipo de autorización. Es importante tener claridad sobre todo el esquema de autenticación. Debemos también garantizar eh, que nosotros podamos conocer cuáles son los datos que se están compartiendo a través de esos dispositivos, proteger esa información recibida del dispositivo, transmitida desde el dispositivo o almacenada en el dispositivo, con el fin de que la divulgación que se haga de esta información sea autorizada. Nosotros no podemos recolectar información y simplemente utilizarla porque está a nuestro alcance. Debemos ser conscientes que esta información que se recolecta a través de dispositivos necesita de una serie de permisos y de privilegios para poderlo compartir con el resto del mundo. Debemos también protegerlos contra el uso como vectores para atacar a otros dispositivos o a hosts de Internet. Si yo, por ejemplo, tengo una cámara IP en mi casa, pues fácilmente estoy dando acceso a todo lo que yo tengo conectado a esa red. Estoy dando acceso a mi teléfono móvil, a mi computadora, al computador de escritorio, a la portátil. Entonces, es aquí donde las innovaciones y las tecnologías emergentes en el espacio de Internet de todo tienen un impacto en nuestra vida cotidiana. Podemos experimentar de mejor manera el entorno físico, realizar un seguimiento de la actividad física de un individuo, monitorear los dispositivos médicos integrados, optimizar el procesamiento y simplificar el tráfico y la congestión de los estacionamientos en tiempo real. Para mantenerse al día con la tecnología y los competidores, los dispositivos de IoT han sido desarrollados con capacidades de conectividad de red necesaria, aunque no suele implementarse seguridad de red sólida. ¿Por qué? Porque normalmente estos dispositivos yo lo que hago es que los conecto y los uso inmediatamente. Adicionalmente, estos dispositivos de IoT, por ser tan pequeños, livianos, no suelen tener actualizaciones en términos de firmware o en términos de parches de seguridad. La seguridad de la red es un factor fundamental en el momento en el que nosotros decidimos implementar dispositivos de Internet de todo, y estos son algunos de los factores que afectan la seguridad de la red en términos de IoT. Por un lado está la creciente cantidad de dispositivos. La cantidad de los sensores interconectados y los dispositivos inteligentes crece exponencialmente, lo cual aumenta la oportunidad de que se produzcan ataques. Los sensores y los dispositivos inteligentes tienden a ser pequeños dispositivos con distintos sistemas operativos, tipos de CPU y de memoria. Se espera que muchas de estas entidades sean dispositivos económicos y de una sola función con conectividad de red rudimentaria.
Por eso si yo coloco un dispositivo como un sensor de humedad, pues él tiene una única función, que es que medir los niveles de humedad del lugar en el cual yo lo estoy colocando. O si coloco un sensor de movimiento, pues él tiene una única función asociada a identificar cuándo se genera un movimiento en el espacio en el cual está instalado. Analice el ejemplo de un propietario que compra un sistema de seguridad y de monitoreo para su hogar. Este sistema está diseñado para realizar un control de la temperatura y de la luminosidad en cada habitación y de la frecuencia en los tiempos de apertura y de cierre de las diferentes puertas. Estos datos se pueden almacenar localmente en la computadora del propietario de la casa, pero probablemente también se carguen y se almacenen en un sistema en la nube que por lo general es ofrecido por el proveedor. Si ustedes se fijan, por ejemplo, todas las fotos que ustedes toman con su teléfono móvil, está siendo almacenado automáticamente en Google Fotos y ese almacenamiento donde se realiza en la nube. Y los hackers pueden acceder a este servicio de Google, dejar al descubierto las claves y los nombres de usuario y robar la información que nosotros tenemos allí o secuestrar. El uso de ese sistema, pues también está extendido a la ciudad y esto da como resultado una creciente cantidad de sensores y demás datos recolectados exponencialmente. Por lo tanto, deben seguirse en estos métodos para poder garantizar la autenticidad, la integridad y la seguridad de los datos, la ruta del sensor de recopilación y la conectividad al dispositivo. ¿Cuál es otro de los elementos que debemos tener en cuenta? Cuando nosotros hacemos una conexión de dispositivos IoT, estamos ubicando dispositivos donde tradicionalmente no lo han estado. Por ejemplo, si nosotros instalamos sensores en cultivos de flor o en cultivos de una determinada fruta, pues anteriormente no era común que un racimo de uva contara con sensores. Esto hace que los dispositivos pues estén al alcance de una persona que va pasando o de los trabajadores y eso también nos impacta negativamente en términos de seguridad. Por lo tanto, estamos hablando de una ubicación no tradicional de los dispositivos, puesto que estos dispositivos conectados a IoT pueden interactuar con el mundo físico. Ahora se encuentran en dispositivos como los automóviles o en nuestro organismo o en nuestro hogar. Estos sensores pueden recolectar datos sobre el refrigerador y los sistemas de calefacción. Podrían también estar ubicados en los faroles de la ciudad o estar colocados en los troncos de los árboles. Esas ubicaciones no tradicionales hacen que resulte difícil lograr la seguridad física. Por lo tanto, los atacantes pueden tener un acceso físico directo a estos dispositivos. ¿Qué significa? Ni siquiera necesitan hackearlos, porque lo que ellos hacen es acceder a ese dispositivo, tomarlo con su mano y sencillamente manipularlo. Dada la naturaleza altamente interconectada de estos dispositivos, puede crear una situación en la que un enlace débil en un pequeño sensor o en el accionador podrían comprometer la seguridad a nivel local o a nivel global. Si, por ejemplo, tenemos sensores de temperatura en un cultivo de uvas y uno de estos sensores se dispara, él inmediatamente hace que un actuador entre en juego. ¿Y qué es lo que va a hacer este actuador? Va a tomar una acción frente a esa temperatura que puede ser errónea. Por ejemplo, puede activar los dispersores para que se riegue el agua y que baje la temperatura del lugar cuando a lo mejor la temperatura era la adecuada. ¿Cuál es otro de los desafíos que tenemos en términos de seguridad con toda esta tendencia de IoT? Está el tipo y la cantidad cambiante de los datos recopilados. Los dispositivos de IoT no recopilan información de un solo tipo, o sea, no es que solamente recopilen texto o no solamente recopilen números enteros o solamente recopilen información que yo pueda trabajar con números decimales. Yo tengo de todo, o sea, tengo sensores que me van a calcular distancias, por lo tanto yo puedo estar trabajando con números enteros o con números que hagan uso de decimales. Puedo estar trabajando con sensores de temperatura, que también me van a capturar una información análoga con unos valores combinados. Puedo tener a través de un lector de huella digital, pues toda la información asociada al nombre, el número de la cédula, la dirección,
los cuales ocupan pues caracteres de texto, de número o alfanuméricos. Por lo tanto, suele combinarse en datos de distintos orígenes y los usuarios no están informados de esta situación. La combinación de los datos de monitoreo del estado físico con los datos de monitoreo de la casa podrían generar puntos de datos para ayudar a rastrear los movimientos o la ubicación de un propietario. Este tipo de recopilación cambiante de datos y la agregación de nuevos dispositivos al interior de cada una de las redes puede utilizarse con fines positivos y contribuir al entorno, pero también aumentan la posibilidad de que se produzca una invasión a nuestra privacidad, el robo de identidad y el espionaje corporativo. Ahora, otro de los retos que tenemos, ¿cuál es? La falta de posibilidad de actuación. Estos dispositivos de IoT con sensores habilitados pueden estar ubicados en lugares remotos o inalcanzables. Por ejemplo, nosotros hemos visto sensores que son colocados en las paticas de las palomas cuando migran de un lugar a otro o de determinadas aves. Pues son dispositivos que para los investigadores no está al alcance. Esto también va a generar que la posibilidad de actualización sea remota. Los dispositivos con frecuencia están diseñados para mantenerse en el servicio muchos años más que lo normal para un equipo tradicional de alta tecnología. Es posible que estos dispositivos sobrevivan a la empresa que los creó. Esto abre la posibilidad de haber instalado dispositivos sin medios de soporte a largo plazo. Algunos dispositivos de IoT han sido diseñados intencionalmente sin la capacidad de ser actualizados o pueden ser implementados en situaciones que hacen que resulte difícil o imposible recopilarlos, reconfigurarlos y actualizarlos. Esto nos lleva a que todo el tiempo se descubren nuevas vulnerabilidades. Si un dispositivo no puede actualizarse, la vulnerabilidad existirá el resto de su vida. Y si un dispositivo se puede actualizar, las compañías fabricantes deben comprender que es posible que el consumidor típico no tenga un contexto de tecnología, por lo tanto, el proceso de actualización debe realizarse automáticamente, a no ser pues que sea lo suficientemente sencillo para que él lo pueda llegar a ejecutar. Entonces, el hecho de que las personas no cuenten con esas capacidades en términos de actualización, pues también es un riesgo para la seguridad porque deja ese dispositivo con actualizaciones anteriores que en este momento ya pueden ser vulneradas por hackers o por ataques cibernéticos. Antes de implementar un nuevo sistema de Internet de todo, deben elaborarse medidas de seguridad para abordar la mayor cantidad de vulnerabilidades de seguridad como sea posible. Como mínimo, deberían estar implementadas medidas de seguridad de datos estandarizadas para evitar el acceso, la modificación o la pérdida ilegal de los datos inteligentes. Deberían utilizarse encriptación sólida y marcos de trabajo de autenticación para limitar el riesgo de las vulnerabilidades. Ahora bien, en este primer capítulo de Connecting Things o Conectando Cosas de IoT, pues hemos estado hablando de la posibilidad de conectar diversos dispositivos a una red. Un sistema de IoT generalmente se compone de sensores que monitorean eventos, accionadores que influencian el entorno, hardware que crea plataformas y conexiones y software que proporciona un marco de trabajo para ejecutar procesos. Un proceso es una serie de pasos o de acciones adoptadas para lograr un resultado deseado. Los modelos de las redes en capas se utilizan para ilustrar y para modelar la forma en la que se están comunicando los dispositivos. Las capas físicas de enlace de datos y de red son conceptos que se utilizan para demostrar de qué manera funciona la comunicación en la red. En todas las etapas de la creación de un sistema IoT deben tenerse en cuenta los problemas relacionados con la seguridad y con la privacidad. Cada nivel de conectividad trae aparejado distintos requerimientos y distintas inquietudes. Bueno, como lo podemos ver, hemos finalizado el primer capítulo asociado al tema de ciberseguridad y por qué hoy en día todo debe protegerse. ¿Cuál es la invitación en términos de actividad? En el curso que tendrán habilitado,
Vamos a ir al índice del curso y vamos a identificar cuáles son las prácticas de Packet Tracer que ya tenemos aquí establecidas. Vamos a hacer el ejercicio de descargar esta práctica que nos permite conectar dispositivos para poder crear IoT. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente vamos a descargar el paquete PKA, el cual se abre con un programa o con un software denominado Packet Tracer. Ya les voy a mostrar el procedimiento a través del cual lo van a descargar. Y lo que vamos a hacer en esta semana es desarrollar esta actividad una vez se finalice, lo adjuntan y lo envían al correo electrónico. Entonces, vamos a descargarlo. Si ustedes observan, en el momento en el que yo lo descargo, en la parte inferior izquierda se habilitó un cuadrito de color blanco. Ese cuadrito de color blanco me indica que en este momento mi equipo no tiene instalado el software necesario para poderlo abrir. ¿Dónde van a conseguir ese software? Se van a dirigir dentro de su plataforma de Cisco en Networking Academy. Vamos a ir a recursos, vamos a dar clic en descargar Packet Tracer y vamos a observar cuál es la versión de Packet Tracer que sirve para nuestro equipo. ¿Cómo lo hacemos? Para ello vamos a ir a inicio, vamos a ir al panel de control, vamos a ir a sistema y directamente en sistema vamos a verificar cuál es el procesador que nosotros tenemos y cuánto, y si es de 64 o de 32 bits el sistema operativo que tenemos instalado. Entonces, si nosotros aquí observamos, nos dice tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits. Puede suceder que aquí aparezca de 32. Adicionalmente, sé que es una versión de Windows. Entonces, no tendría que descargar Linux, vamos a descargar Windows, la versión de 64 bits, y esto se va a demorar algunos minutos mientras que descarga el ejecutable. Vamos a pausar un segundo y luego retomamos en términos de la instalación. Listo, perfecto. Como podemos ver en la parte inferior izquierda, ha quedado ya un archivo ejecutable denominado .exe. Este .exe nos indica que es un programa que yo debo instalar en mi equipo. Aquí están los términos y condiciones de los cuales nosotros hablábamos. Aquí él nos está diciendo qué tipo de información está tomando, está extrayendo de nuestro sistema y cuál es el uso que está dando al mismo. Yo acepto, va a quedar por defecto instalado en el disco duro C, en la carpeta archivos del programa, dentro de una subcarpeta denominada Cisco Packet Tracer en la versión 7.3. Vamos a darle clic en Next, Next. Esto nos va a permitir crear un acceso directo desde el escritorio y adicionar también un acceso rápido desde la barra de inicio. Como podemos observar, es un proceso que no demora mucho tiempo. La descarga aproximada con una conexión de 20 megas está en alrededor de los 3 a 5 minutos. Listo. Le dimos clic en finalizar. Él nos dice que si queremos utilizar Packet Tracer por primera vez, aquí nos va a pedir loguearnos con el usuario y con la clave de Cisco. Aquí nos dice la cuenta que está utilizando en Cisco. Entonces simplemente vuelven a escribir su correo electrónico, colocamos la clave, damos clic en Login y este es el espacio para poder trabajar en Packet Tracer. Si nosotros revisamos en la parte inferior, aquí en Network Device,
Vamos a tener dispositivos como routers, vamos a tener switches, vamos a tener hubs, vamos a tener dispositivos wireless, vamos a tener sistemas de seguridad y vamos a tener todo el sistema de la nube. Ahora, si damos clic en dispositivos finales, en Home, tenemos la posibilidad de adicionar computadoras, de adicionar equipos portátiles, pero si vengo a la opción de Home, él me va a permitir, por ejemplo, conectar un ventilador inteligente, una lámpara inteligente y diferentes tipos de sensores y de monitores. Listo. Ahora, vamos a desarrollar la primera práctica. Para ello vamos a ir a File, vamos a ir a Abrir. Me dice que se va a perder lo que estaba desarrollando, no hay ningún problema. Y vamos a ir a Descargas. Ok, no abrió por acá, entonces vamos a abrirlo directamente desde acá. En Descargas, ya teníamos este archivo, que es el PKA, que es el archivo con formato de Packet Tracer. Se desea descargarlo, le vamos a decir que sí. Listo. ¿Cuál es la característica más interesante de trabajar con Packet Tracer? En la parte superior, ustedes ven una ventana en la cual yo puedo ubicar al lado derecho y esta ventanita me va a dar todas las instrucciones de la actividad que vamos a desarrollar. Luego, con ventana y flecha hacia la izquierda, puedo dejar todo el escenario de trabajo. ¿Cuál es la invitación para esta semana? Descargar esta actividad, trabajar con Packet Tracer. Packet Tracer también tiene una versión para teléfonos móviles. Simplemente es escribir Packet Tracer en la Play Store y ir siguiendo paso a paso cada una de las indicaciones que nos van dando. Para aquellas personas que no pertenecen a la academia y que les gustaría unirse. Entonces, a través de Red Académica, pueden buscar la oferta de Cisco. Inscripción a cursos virtuales de las academias de Cisco. Simplemente ingresan a este enlace, llenan los datos. Si alguien de su familia quiere unirse en esta época también a este tipo de cursos, estamos ofertando los cursos de Introducción a la Ciberseguridad, Networking Essential, Introducción al tema de Internet de todo, Get Connected y Programación Esencial con C. Entonces, fue un placer acompañarlos. Cualquier inquietud, no duden en dejarlo. En la parte inferior de comentarios estaré pendiente en el chat todo el tiempo para poder aclarar inquietudes. Hasta luego.